te dejo y yo voy a estar acá para haciendo pruebas por cualquier cosa. Ok, Si tienes alguna pregunta, me la puedes poner. listo. Vale. Bueno, buena tarde. Soy Eduardo Bermúdez, soy coordinador de la carrera de diseño interactivo. Y la idea es poderles platicar un poco sobre en qué consiste el programa, eh, cuál es su campo de trabajo, cuáles son los contenidos que generalmente vemos en este tipo de materias, cuáles son las características de lo que son materias optativas y también qué tipo de proyectos se realizan. Eh, Básicamente el programa es un programa que nos capacita o los capacita mucho en términos de la producción de material digital. Eh, y en ese sentido, mucho de lo que procuramos es que esta formación como profesionales los lleve a poder trabajar en áreas como la edición digital de distintos tipos de contenidos, como pueden ser, por ejemplo, cuestiones de audio y video, también cuestiones relacionadas con la producción de animaciones, y también asuntos que tienen que ver muchas veces con la producción, una parte al menos de la producción más importante en términos de videojuegos. Estamos abordando recientemente mucho la cuestión de la producción de material para realidad virtual, realidad aumentada, y estamos también desarrollando opciones para que puedan estar capacitados en términos también de mercadotecnia digital. Eh, Tenemos abierta también otro tipo de opciones, como son la de los contenidos que tienen que ver con espacios interactivos, espacios donde sensores u otro tipo de dispositivos eh, permiten que las personas puedan interactuar con objetos, ¿no? Entonces, un poco por ahí nos estamos encaminando hacia desarrollar esta interacción con el Internet de las cosas. Los contenidos generales que ustedes pueden encontrar dentro del programa tienen que ver mucho con cuestiones concretas de técnicas que finalmente aportan hacia materias en las cuales se desarrollan realmente proyectos de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Cuando hablamos de un proyecto de diseño, estamos pensando en algo que parte de un planteamiento de un problema concreto, ¿no? No es simplemente la producción de un video, sino es realmente un problema, la cuestión de cómo atender, digámoslo así, un problema de comunicación, ¿no? Cómo atender un problema relacionado de pronto con cuestiones incluso de tipo social, ¿no? Cómo podemos apoyar a que se conozcan ciertas problemáticas. Y en ese sentido, las materias técnicas lo que hacen es que proveen este conocimiento más específico sobre qué herramientas utilizar, cómo utilizar esas herramientas y qué tipo de opciones nos pueden dar. En ese sentido, si ustedes tienen la oportunidad de contemplar el plan de estudios, pueden darse cuenta de cómo justamente en la parte superior se encuentran todas las materias de diseño interactivo, que son estas que les comento que corresponden a proyectos, y que van desde el 1 hasta el 8, y dentro de los cuales en el tercer semestre y en el sexto semestre se consideran los exámenes de síntesis y evaluación, esto es, esta opción de titulación cero que hace la universidad, y que por lo tanto en estas materias, en tercero, en sexto y también en octavo, les permiten tener una evaluación de su desarrollo en la carrera. En esos casos se desarrollan proyectos mucho más complejos. En el caso, por ejemplo, de diseño interactivo 3, ellos desarrollan ya un sitio web con un administrador, es decir, la posibilidad de que cualquier persona pueda cargar contenido en una página web. En sexto desarrollan proyectos que tienen que ver con la integración de material audiovisual y material modelado en tercera dimensión. Y en diseño interactivo 8 desarrollan proyectos de diseño estratégico. En el mismo plan de estudios, algunas materias corresponden a cuestiones mucho más técnicas. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar algunas materias de producción de imágenes, en las cuales inician con la fotografía como tal, un entendimiento básico de fotografía, y se van especializando hasta llegar a niveles ya mucho más complejos, donde tiene que ver con cuestiones de iluminación, de texturas, etc.
Estas materias de producción de imágenes van acompañadas de otras también de tipo técnico, como las de diseño de comportamientos interactivos, en las cuales ustedes pueden ver contenidos concretos sobre algunos tipos de lenguajes de programación, donde pueden ver el uso de ciertos software ya mucho más complejos, ya no solamente un Photoshop o un Illustrator, sino estamos hablando ya de lenguajes o programas de software como Maya, como Rhino, etcétera, ¿no? Que nos pueden servir tanto para el modelado como para la animación. Estas materias de diseño de comportamientos interactivos van de la 1 a la 4 y después ustedes también tendrán una serie de materias que lo que hacen es que les ofrecen conocimientos generales sobre el diseño, ¿no? Estos conocimientos generales son materias que ustedes van a poder llevar con todos los otros alumnos de otros diseños, de diseño textil, de diseño gráfico, de diseño industrial, de diseño de indumentaria, y en las cuales ustedes van a aprender cuestiones que tienen que ver con la teoría, si se quiere un poco así, de varios aspectos que tienen que ver con diseño. Ahí, por ejemplo, estamos contemplando la materia de experiencia de usuario, la materia de bocetaje y visualización, que serían como estas bases de la representación, ¿no? A partir un poco del dibujo, sin ser una cuestión demasiado especializada, es más bien una cuestión simplemente de lograr representar. También tienen ustedes materias como investigación para el diseño, materias como tendencias y estilos de vida, y finalmente la materia de diseño y contexto. Estas materias, como les decía, forman parte del tronco común de todos los diseños. Luego, en ese mismo plan de estudios, ustedes pueden encontrar también una serie de materias que están aportando algunos conocimientos específicos en términos de lo básico de matemáticas necesaria para posteriormente poder programar. Cuestiones como geometría descriptiva, que les permiten tener un entendimiento de las cuestiones de tercera dimensión. Materias como laboratorio de comunicación sonora, en términos del audio. Otras como talleres de narración, que les van a permitir construir historias posteriormente para sus animaciones, para los videojuegos. También tienen cuestiones como modelado y texturizado, que ya son específicas para cuestiones del modelado en tercera dimensión. También cuestiones que tienen que ver con la iluminación de estos espacios o de estos ambientes, ¿no? Pensar y considerar qué materiales se pueden representar de forma digital, ¿no? Cómo represento el metal, cómo logro representar texturas de madera, etc. Y lo cual ya los deja como muy, digamos, capacitados en términos de poder generar, ¿no? Ambientes que incluso se vean muy reales, aunque estén hechos de manera digital. Hacia el final del programa, ustedes pueden encontrar una serie de materias que van enfocadas ya a cuestiones mucho más específicas, como la mercadotecnia digital, el diseño para dispositivos móviles, entonces el desarrollo de aplicaciones, y también cuestiones como esta materia que aparece de temas selectos, donde lo que estamos viendo en este momento son el uso de estas plataformas o mini plataformas que nos permiten agregar interactividad en espacios físicos. Estamos hablando en este momento concretamente de plataformas como Arduino, ¿no? Todo este conjunto de materias, ¿no? Da para que ustedes puedan desarrollar, digámoslo, en general, desempeñarse en lo general como diseñadores interactivos, pero además de eso ofrecemos una serie de optativas. Esas optativas tienen que ver con la posibilidad, un poco así, de especializarse en ciertas áreas. En general, las optativas que tenemos se enfocan en dos áreas concretas. Una muy hacia la animación, entonces ahí ustedes pueden encontrar toda una serie de materias en ese sentido, como por ejemplo, ven cuestiones obviamente de los principios básicos de la animación, los proyectos, cómo se desarrolla un proyecto, aprender a gestionarlo,
animación en dos dimensiones, animación en tres dimensiones, ¿no? Cómo se modela para tres dimensiones, ¿no? Y cómo se animan los personajes. Ya en la cuestión de otro grupo de materias también optativas, tienen la posibilidad de tomar un conjunto de materias que están enfocadas hacia aspectos más de reflexión, digámoslo así, sobre los medios digitales, y también un poco hacia la producción de estos espacios digitales interactivos. Estas materias las ofrece el Departamento de Comunicación, entonces podrán encontrar cuestiones como comunicación y tecnología, comunicación mediada contemporánea, Internet y sociedad, administración de la información, ¿no? Producción de espacios digitales, ¿no? Y con estas materias optativas, ambos paquetes, ustedes podrán encontrar finalmente una oferta, creo que lo bastante amplia para que se puedan especializar, ¿no? Según lo que más les interese. Además de estas cuestiones relacionadas con el plan de estudios, es también una pregunta común entender de qué tipo de proyectos o cómo se desarrollan estas materias. Nuestras materias de diseño son materias que están enfocadas a la práctica, básicamente. Es decir, mucho del trabajo se desarrolla directamente en clase bajo la asesoría de los profesores. Son muy pocas las materias que tienen estas presentaciones o exposiciones del profesor durante 1 o 2 horas. Realmente aquí son presentaciones muy cortas del profesor que dan nada más como la introducción a un tema, y el resto se desarrolla en clase generalmente buscando algún tipo de aplicación práctica, es decir, la experiencia que ustedes pueden adquirir a través de hacer, ¿no?, proyectos, a través de desarrollar animaciones, personajes, etcétera, es algo que les puede funcionar bastante bien y que les va a permitir irse desempeñando cada vez mejor en esta parte del diseño. Esos proyectos que nosotros tenemos habrían de dos tipos, ¿no? Los tradicionales, un poco en términos de proyectos ficticios que se desarrollan en la materia, con la intención de que el alumno se vaya acercando a la manera en que se desarrolla un proyecto, que habría que tener en cuenta, que habría que investigar para poder desarrollar un proyecto, cómo se tendría que resolver la parte práctica del proyecto, la parte técnica. Pero también tenemos proyectos que lo que nos ha funcionado es que sean proyectos muy cercanos a la realidad, que estén en contacto con la realidad y que son proyectos de alguna manera vinculados, que el nombre que le tenemos, con personas afuera o con empresas o con organizaciones que requieren de algún tipo de desarrollo y que ustedes pueden tener la experiencia de hacerlo muy cercano a cómo realmente se desarrolla en el campo profesional. Estos proyectos generalmente van en materias de las que comentaba al principio, como materias de ACE, es decir, en el tercero, en sexto y en octavo, y con ello estamos logrando en este momento la posibilidad de que los alumnos tengan experiencias muy cercanas a la realidad y de esa manera puedan desempeñarse mejor cuando terminen de estudiar. Muy bien, voy a ir grabando, voy a ir contestando algunas preguntas. Me están preguntando sobre qué empresas utilizan los programas de computación que mencioné. Y generalmente estos programas son utilizados en muchos despachos de diseño de publicidad. Entonces, es una de las primeras ofertas cuando tienen una vacante, ¿no? De las cosas que ellos quieren tener personas que estén capacitadas para usarlos. Estos programas varían muchísimo, o sea, tampoco es una cosa donde nosotros podamos considerar que solamente enseñando 2 o 3 ya están cubiertos todos. Entonces, realmente en la universidad contamos con bastante software y aunque son software que pueden atender cuestiones de animación, por lo menos tenemos 2 o 3 para cada tipo, lo cual les permite pues conocer, ¿no?, de los distintos tipos de software que hay, la mayoría de lo que se pueda, ¿no? Otra pregunta dice, ¿cómo ayuda el diseño interactivo a la mercadotecnia? El diseño interactivo, obviamente, por trabajar material digital, es hoy en día muy requerido. Nuestros egresados están en este momento haciendo trabajo afuera en términos de mercadotecnia porque producen
mucho material, por ejemplo, para redes sociales, ¿no? Entonces, a veces producen estos videos cortos, son generadores de estos GIF o de material promocional que se difunde a través de redes sociales. Tenemos una materia hacia el final del programa enfocada única y exclusivamente al desarrollo de campañas de mercadotecnia digital. Entonces, en ese sentido, también muchos de los alumnos que han egresado están trabajando en este momento como community managers de distintas empresas. No sé si haya alguna otra pregunta. Preguntan los principales países a donde van de intercambio. Muy bien. En este momento la mayoría de los casos que tenemos de intercambio han salido a Canadá. Hay una escuela en Vancouver que se dedica mucho a la producción de material audiovisual. Nuestros alumnos han incluso tenido la oportunidad de después incluso hacer estudios de posgrado allá. Y tenemos ahora un vínculo cercano con esta escuela porque particularmente les está resultando muy atractivo el perfil con el que están egresando nuestros alumnos. La ventaja de este tipo o de esta escuela en Vancouver es que ellos están obteniendo eh, de nuestros alumnos como alumnos con muy buena calidad y luego les están ofreciendo trabajo directamente ya en empresas productoras. Ese les ha sido algo de mucho beneficio. Pronto estaremos abriendo la posibilidad de tener incluso algunos cursos a los cuales nuestros alumnos podrán acceder durante el periodo de verano. Eh, y estamos viendo también la posibilidad de que ellos puedan tener algunas clases o unos talleres aquí en nuestra universidad. Que si se pierden semestres salir de intercambio, realmente no se pierden. Hay muchas opciones que el intercambio nos permite para que ustedes puedan hacer una equivalencia de materias, es decir, el alumno se va durante un semestre y podría alargarlo a dos y ver la posibilidad de que las materias que toma fuera sean materias que se pueden hacer su equivalencia con las materias que corresponden en la universidad, en la Ibero. Si alguien más quiere preguntar, puede hacerlo por el chat. La diferencia entre diseño gráfico y diseño interactivo es básicamente entender que el diseño gráfico está enfocado mucho más hacia la cuestión visual y este apellido, digámoslo así, de gráfico, lo que hace es que les permite profundizar sobre cuestiones de producción en términos de lo impreso. En el diseño interactivo también tenemos un enfoque fuerte hacia la cuestión visual, pero la diferencia está en que el soporte que utilizamos son generalmente pantallas o medios digitales. Eso implica también, obviamente, que la manera en que se distribuye la información pues cambia de alguna manera. Eh, por eso mismo ustedes podrán encontrar diferencias, digamos, sustanciales entre lo que es los planes de estudio en términos de las materias que contienen, dado que, por ejemplo, en diseño gráfico, ven materias como diseño editorial, mientras que en diseño interactivo, pues obviamente tratamos en algunas materias como, por ejemplo, diseño web, ¿no? En eso creo que radica la diferencia principal. Veo conectadas tres, cuatro personas más. No sé si alguien quiera comentar algo. Rodrigo, Elton, Yarit.
Para la titulación nosotros tenemos en la Ibero en general existe la titulación cero, que es un esquema bajo el cual los alumnos en unas materias durante su programa de estudios van presentando una serie de exámenes eh, que les permiten al final, si aprueban la materia, obviamente poder obtener el título sin ningún tipo de trabajo como una tesis o un trabajo de grado. Esto lo que ha permitido es que obviamente también el alumno pueda saber desde los primeros semestres, ¿no?, cómo es su desempeño en la carrera y poder tomar decisiones de si quiere continuar o si lo que prefiere es cambiar, ¿no? Creo que es muy importante ahí tener claro que en diseño como tal esos exámenes consisten básicamente en el desarrollo de un proyecto durante todo un semestre y ese proyecto se presenta ante un jurado del departamento, el cual emite una calificación que forma parte de una materia, ¿no? Esa es la manera en que funciona para nosotros en diseño. Así que nosotros lo hacemos básicamente en tercero, en sexto y en octavo. Pregunta Yarit, ¿en dónde podrías trabajar después de estudiar diseño interactivo? Nuestros campos de trabajo son bastante variados. En general tenemos cuestiones como el poder trabajar en cuestiones de mercadotecnia, ¿no?, que muchos han salido a trabajar en ello. Otros han salido a trabajar en distintos despachos de publicidad, por ejemplo, apoyando el desarrollo de sitios web, eh, apoyando obviamente toda la cuestión de redes, entonces se convierten en community managers. Eh, y también un área importante en la cual se han estado desempeñando últimamente es en este desarrollo de aplicaciones o desarrollo de propuestas en términos de animación. Lo que también hemos notado mucho es que varios de nuestros estudiantes han optado por crear sus propios despachos, sus propias empresas. Esto porque finalmente estos medios todavía resultan nuevos para muchas áreas y entonces no hay algo así como monopolio, digámoslo, de algún tipo de empresa al respecto. Muchos terminan trabajando 1 o 2 años, un poco así, para empresas de publicidad y después ya se salen de esas empresas, fundan sus propios despachos y empiezan a trabajar con sus propios clientes. Muchos también trabajan, incluso estando en la carrera, más o menos a partir de cuarto o quinto semestre, empiezan a trabajar haciendo proyectos por su cuenta, lo que nosotros conocemos como ser un diseñador freelance. Y eso les ha permitido, obviamente, pues, ir teniendo esta actividad y esta experiencia profesional desde muy temprano, aunque todavía no hayan terminado de estudiar. Ese sería uno de los beneficios fuertes de este programa. Clases de dibujo a mano. Tenemos, nosotros utilizamos 2 clases. En esas clases lo que buscamos es que el alumno desarrolle más que un dibujo, por ponerlo así, un poco artístico, ¿no? Es las habilidades básicas para representar visualmente sus ideas. Y en ese sentido tiene una materia que se llama bocetaje y visualización, que la ven en el primer semestre. Y posteriormente tienen otra que se llama bocetaje de producto. En bocetaje de producto lo que hacen es que se acercan a este tipo de dibujos o bocetos que ustedes han visto, como cuando se hace el concepto de un nuevo coche, por ejemplo, ¿no?, que son estos dibujos con plumones. Entonces se acercan a través de esta materia a ese tipo de representación, la cual nos ha resultado muy efectiva porque ya no solamente, digamos, diseñamos para los dispositivos que ya existen, sino muchas veces diseñamos para dispositivos que aún no están. Entonces, a veces hay propuestas incluso en términos de cómo debería de ser algún otro tipo de reloj, ¿no?, inteligente, cómo podría ser un nuevo celular, ¿no?, que cambie un poco el mercado, cosas de ese tipo. Me pregunta Elton, ¿se puede aprender el diseño de videojuegos? Sí, tenemos en el cuarto semestre la materia de diseño interactivo 4, en la cual desarrollan proyectos para formular videojuegos, y la cual va acompañada de la materia de diseño de comportamientos interactivos 4, donde ven lo técnico.
En lo técnico, obviamente, ven el software necesario para poder desarrollar este tipo de material. Y en la materia de proyecto, lo que estamos logrando ahora, y un poco lo hemos comparado con otras escuelas, tanto de diseño como de ingeniería, que ofrecen algo relacionado con videojuegos, es que nuestros alumnos se enfocan hacia conceptualizar videojuegos nuevos, ¿no? Ellos lo que hacen es que formulan, ¿no?, cuál sería la historia detrás del videojuego, cuál sería la mejor manera de visualizar, de representar visualmente esos conceptos, eh, construyen, ¿no?, y generan cuáles son los personajes que participarían, cuáles son los escenarios, ¿no? Y con parte de ese material y el apoyo de la materia técnica, entonces generalmente hacen nada más como un solo nivel del videojuego, en el cual pues aprenden a entender cuáles son todas las dificultades de lo técnico, ¿no?, que también son bastantes. Y logran pues tener básicamente como unos demos del videojuego que se hace. Esa sería un poco la idea ahí con cómo nosotros desarrollamos videojuegos. Hemos tenido videojuegos de desarrollo de todo tipo, ¿no? Desde el clásico shooter, ¿no?, de persona que dispara como en primer plano, pero también juegos de tipo didáctico, juegos a veces como muy inocentes, si se quiere, en términos de la temática, ¿no? Tenemos algunos por ahí muy bien desarrollados en términos de una abeja que va recolectando polen entre las flores y obtiene premios. Pero también hemos tenido varios, por ejemplo, relacionados con temáticas de miedo, ¿no?, de terror. Eh, y eso creo que es básicamente lo que tenemos en videojuegos. Eh, ¿Cuál es la diferencia de un ingeniero en computación o en software, ¿no?, y un diseñador interactivo? Nosotros en diseño interactivo, el enfoque definitivamente es hacia el desarrollo de proyectos. Un ingeniero generalmente está muy enfocado en la parte técnica. Nosotros realmente lo que hacemos es enfocarnos hacia desarrollar un producto. Estos productos son productos mucho más complejos. Implican no solamente considerar cuál es el contenido de eso que vamos a diseñar, sino también cómo se va a distribuir, cómo se va a comercializar. Eh, no nos quedamos nada más con que se pueda o que haga lo que esperamos que haga una página web, sino que además de eso consideramos cuestiones como la mejor manera en la cual podemos lograr que la gente se sienta enganchada con estos temas, ¿no?, con esos contenidos que estamos ofreciendo. En ese sentido, la parte técnica que nosotros vemos es una parte que está, digámoslo así, restringida a los básicos, ¿no?, los básicos de la programación, los básicos de cuestiones de lenguajes, pero no profundiza, por ejemplo, en términos de generar nuevos lenguajes de programación. O sea, no llegamos a ese extremo. De matemáticas nosotros llevamos realmente una sola materia al principio que les permite tener algo de lógica para poder programar posteriormente. Más bien, las matemáticas que se llevarían posteriormente son totalmente aplicadas en cuestiones de la programación. Edwin, por ejemplo, me pregunta qué áreas de trabajo encuentro en diseño interactivo. Y además, ¿cómo describiría el perfil de ingreso para la carrera? Arranco con el perfil de ingreso. Nosotros mucho esperamos de que nuestros alumnos ya tengan afición por esta temática. Todo lo que tenga que ver con conocimientos digitales, todo lo que tenga que ver con programas, ya hayan utilizado algo de programas básicos, Illustrator, Photoshop, pero además de eso también que sean alumnos que son conscientes de que no es nada más el gusto por los videojuegos, sino que entiendan también ya un poco de lo que implica la construcción de un videojuego, ¿no? Entender que se trata de una industria completa, o sea, no es una cuestión de alguien solo en su computadora se dedica a diseñar un Halo, ¿no? Implica mucho más que eso, entonces ser conscientes de esa parte. Lo mismo con la cuestión, por ejemplo, de animación.
¿no? Entonces, lo que esperamos es que el alumno pues sí haya visto material de animación, le guste, conozca lo básico, ¿no? Por lo menos sobre cuál es el contenido, ¿no? Más reconocido en ese sentido, para que cuando entre aquí ya tenga la motivación suficiente para entrar a la cuestión del desarrollo, que eso ya implica otro tipo de tareas, ¿no? El campo laboral, ahí contesto igual para Gigi y para Edwin, tiene mucho que ver con la posibilidad de salir y insertarse en despachos de diseño, en agencias de publicidad, en empresas que ya tienen incluso departamentos alrededor de mercadotecnia digital, de comunicación, de diseño, etcétera, que les permitirían desarrollarse tanto en cuestiones de animación, como en cuestiones de mercadotecnia digital, como en cuestiones de producción de material para redes sociales y cosas de ese tipo. Y además de eso, lo que más nos ha resultado es alumnos que están generando sus propios despachos, ¿no? O sea, el mercado es bastante amplio y esto les ha permitido, desde muy pocos años después de haber terminado, ¿no? Tener sus propios despachos. Entonces, creemos que sí hay suficiente trabajo para los que están egresando del Ibero. Si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, yo creo que ya vamos a dar por cerrada la sesión. ¿Algún ejemplo de clase de proyectos que se generen con los alumnos? Tenemos proyectos muy variados. Los proyectos son generalmente proyectos relacionados con las distintas temáticas que vemos. Entonces, a veces son de diseño web. Entonces, algunos sitios de, de este tipo, por ejemplo, ustedes pueden encontrarlos en una de las cafeterías que tenemos aquí en la Ibero, Capeltic. Entonces, ustedes buscan Capeltic, sea PELTIC, es una de las, digamos, ejemplos concretos que funcionan en la realidad, ¿no? Y alrededor de ella hemos desarrollado, por ejemplo, varios tipos de proyectos, son proyectos de carácter incluso social. También tenemos mucho material que ustedes podrán ver cuando tengan la oportunidad de visitarnos en términos de desarrollo de estos conceptos de videojuegos, de animaciones, de videos cortos donde se vincula tomas reales con personajes creados digitalmente, ¿no? Entonces se te aparece un monstruo, por decir algo así, en un video, y entonces cosas como esas son las que ustedes podrían ver cuando tengan la oportunidad de visitarnos. Muy bien, pues les agradecemos su atención. Cualquier cosa quedamos aquí pendientes. De poderlos recibir con gusto, alguna visita guiada o lo que corresponda. Igual ustedes ya están en contacto con admisiones para ello. Bueno, muy amables, gracias. Nada más le apagué el video. ¿Ya? ¿Todos?